Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Silvia Cruz y estamos con el tema de Guerra Fría, lo que es en materia de historia contemporánea. Bueno, acá en el mapa conceptual estaremos presentando a grandes rasgos lo que significó la Guerra Fría, que fue un periodo que va desde 1947 a 1991 y fue un periodo de tensión permanente entre las dos potencias, potencias mundiales después de la Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado Estados Unidos con el bloque capitalista y por el otro lado la Unión Soviética en el bloque comunista. En este choque ideológico fue aumentando la desconfianza y hubo el comienzo de una carrera en diferentes planos por el poder, ¿no? En lo que es tecnológico, espacial, armamentístico, propagandístico, de espionaje, por un lado Estados Unidos con la creación de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, y por otro lado la KGB del lado comunista, que es el Servicio de Seguridad de la URSS para combatir actividades antisoviéticas. Desde el lado militar también tenemos que se dieron dos tratados importantes. Por un lado la OTAN, que es el sistema de seguridad y defensa, y por otro lado, desde el lado comunista, el Pacto de Varsovia, que fue un pacto que ligó a los ejércitos satélites comunistas al mando soviético. Cabe destacar que tanto los planes económicos como este Pacto de Varsovia son en realidad para someter a la región al poder soviético, ¿no? Bien, pasando a lo que es las zonas de conflicto, los escenarios físicos de conflicto de la Guerra Fría. Si bien la Guerra Fría no fue una guerra que se materializó físicamente entre estas dos potencias, pero sí hubo un escenario en donde hubo conflicto, ¿no? Por un lado, el más importante y el de máxima tensión que se dio en la primera etapa de la Guerra Fría fue Alemania. Y aquí cabe destacar lo que es el término telón de acero, ¿no? Esta grieta física que divide el mapa entre comunista y capitalista. Este término, cortina de hierro o telón de acero, fue utilizado por primera vez en 1946 por el mandatario inglés Churchill como metáfora de la división europea entre una línea imaginaria que iba desde la ciudad de Stettin a Dresden en Italia, ¿no? Desde el Báltico al Adriático. Significó la nueva configuración de Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Acá por el lado comunista y un lado capitalista, bien marcado la división. Volviendo a nuestro mapa conceptual, acá en este escenario de conflicto, ¿no? Se dio, bueno, en primer medida porque los países aliados en 1948 deciden formar una Alemania distinta a la ideología comunista. Posteriormente se divide Alemania entre occidental y oriental. La Alemania oriental con la República Democrática Alemana y la occidental con la República Federal Alemana capitalista. Otra zona de conflicto tenemos Corea, que también hubo, bueno, tensiones, ¿no? Y la zona no estaba bien configurada, por lo cual en 1950 se decide dividir la zona desde el paralelo 38 y queda dividida entre el norte comunista y el sur capitalista. Luego tenemos en la guerra de Vietnam, en la zona de Vietnam, en donde también queda dividida, pero del paralelo 17, en el norte comunista y el sur capitalista. Bueno, cabe destacar que esta guerra fue una guerra típica para Estados Unidos porque tenía un enemigo invisible, ¿no? Y bueno, finalmente terminan perdiendo la guerra Estados Unidos. Y acá tenemos también con el muro de Berlín, que es un símbolo de la Guerra Fría, que fue levantado en 1961
También pasando a lo que es una zona de conflicto en Cuba, se dio una máxima tensión, ¿no?, en 1961 tras la llamada Guerra de los Misiles. Tras la revolución de Cuba y la invasión de Estados Unidos en 1961 en Cuba, el gobierno de Fidel Castro toma simpatía por el gobierno de la Unión Soviética y esta aprovecha para mandar misiles a Cuba, así tener un territorio cercano a lo que es Estados Unidos, y estos misiles apuntarán a Estados Unidos. Bueno, esto no se logra concretar y se firman acuerdos para que no se lleve a cabo una tercera guerra mundial, y se retiran estos misiles, ¿no?, de Cuba. Finalmente tenemos una etapa final, que es la etapa de la fin de la Guerra Fría con la disolución de la Unión Soviética. Bueno, si bien tenemos dos hechos marcados que dan fin a la disolución de la Unión Soviética, por supuesto que hubo otros hechos en cadena que fueron marcando la disolución de la URSS. Pero bueno, tenemos dos hechos importantes, que por un lado en 1989 con la caída del muro de Berlín, y con el gobierno de Gorbachev, las reformas de que son la perestroika y glasnost, que no tuvieron éxito tras esta reforma, por lo que fue la caída y la debilitación de la economía, ¿no? Lanzan estas reformas, pero no tuvieron éxito. Pero sí consecuencias graves, que son el colapso del sistema socialista, el colapso del gobierno soviético, y finalmente la disolución de la Unión Soviética en 1991. Esto marcará el fin de la Guerra Fría, y como consecuencia también tenemos que la Unión Soviética queda dividida en 15 países. Rusia, heredera de la URSS, abandona el comunismo. Se puede decir que Estados Unidos queda como máxima potencia mundial. El triunfo del capitalismo también. Y un avance de lo que es el neoliberalismo como ya un plan global, a nivel global, en lo que es los años 90 en adelante, ¿no? Bien, con esto estamos por finalizado lo que fue la Guerra Fría, este periodo de Guerra Fría. Muchas gracias por su atención.